Feliz sábado, queridos hermanos. Que la paz del Señor pueda estar en cada uno de vuestros corazones y en cada uno de los hogares de nuestros hermanos que están con nosotros a través del Zoom. Que la gracia y el amor de nuestro Dios pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Abramos rápidamente el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro escrito por Moisés y este nombre se deriva de un término griego que significa segunda ley. Deuteronomio es la repetición de la ley. Es una muestra clara, si ustedes leen el libro, y les animo a que lo hagan, de lo que Dios puede hacer con un ser humano cuando deja de lado sus excusas. Si ustedes recuerdan, una de las excusas que Moisés le puso a Dios para no querer ir a liberar al pueblo de Israel es que era tartamudo. Pero cuando ustedes leen Deuteronomio se dan cuenta que Moisés no para de hablar y ningún rastro de tartamudez. Al contrario, Deuteronomio es uno de los libros en los cuales el autor, a través del uso repetitivo de ciertas palabras, de ciertas expresiones, llama al pueblo de Israel a mantenerse fiel al pacto, fiel a obedecer a los mandamientos de Dios. Deuteronomio es un libro que en la vida de Jesús, cuando ya nuestro Señor estuvo en esta tierra, Deuteronomio jugó un papel muy importante en la vida de Jesús. Citó Deuteronomio muchas veces, lo que implica el estudio y el aprecio que Jesús tenía por el libro de Deuteronomio. El capítulo 34, que es el registro sobre la muerte de Moisés, es claro que fue añadido posteriormente a la muerte de Moisés. Hay diferentes, por decirlo así, teorías de quién pudo haber sido el autor del capítulo 34, pero por fe yo creo que fue Josué. Josué fue el que escribió el capítulo 34 y fue añadido al libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio 34 encontramos lo siguiente. Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisgá, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras, hasta Zoar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. La Biblia, queridos hermanos, está llena de hombres y mujeres extraordinarios, cuyas vidas dejaron una marca profunda en el relato bíblico. Las vidas de estos hombres y mujeres son un estímulo constante para nosotros, pero también presentan un desafío constante. Dos de estos hombres tienen una relación directa con los redimidos de los últimos días. Estos dos personajes son Moisés y Elías. Moisés, uno de los principales profetas de todos los tiempos, representa a aquellos fieles, aquellos siervos de Dios, aquellos redimidos que murieron en la fe, pero que serán resucitados cuando Cristo venga por segunda vez. La Biblia nos dice que los salvos también tienen una conexión más con Moisés, ya que cuando todo el conflicto haya terminado, cuando todo el problema del pecado haya sido solucionado por Dios, la Biblia nos dice que entonaremos el canto de Moisés y del Cordero. Todos los redimidos de todas las edades entonaremos eso junto al mar de cristal. Vean cómo termina el capítulo 34. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario
ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés. Pero Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, nunca habría llegado a ser lo que fue si no hubiera sido por su madre Jocabed. Siempre que hay un entierro, es típico hacer una pequeña reseña sobre la persona que ha fallecido, un obituario. Vamos a hacer una especie de obituario de Moisés en esta mañana y vamos a ir resaltando algunos aspectos de su biografía. El primer aspecto que me gustaría resaltar es el papel importantísimo que jugó Jocabed en la vida de Moisés. Jocabed, como bien saben, es la madre de Moisés. Cuando Faraón en Éxodo 1:22 dijo estas palabras: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, en cambio a las niñas déjenlas con vida. Este fue el decreto que Faraón dio para poder limitar el crecimiento de los esclavos hebreos en Egipto. Y la orden era clara: tiren al río a todos los niños, pero dejen con vida a las niñas. Es interesante cómo Dios, cuando el decreto estaba en su mayor apogeo, nace Moisés. Su madre lo mantuvo escondido durante 3 meses en su casa. ¿Os imagináis esa experiencia? Ocultar a un niño cuando lloraba, había que taparle la boca, no hagas mucho ruido. Durante 3 meses tuvo que estar cuidando a Jocabed en su casa, pero luego llegó el momento y ya no podía ocultarlo más y toma la decisión de ponerlo en una cestita. Ustedes conocen bien la historia, junto a la ribera del río Nilo, y la providencia de Dios, justo en ese instante, la hija de Faraón, la descendiente del peor enemigo del niño, da la casualidad que se está bañando, se encuentra la cestita y Dios pone en el corazón de la hija de Faraón el amor de madre. Despierte el amor de madre. Y cuando abrió aquella cesta, fue amor a primera vista. Coge al niño como suyo. Llama a Jocabed, se le da la orden de que críe al niño, pero que luego se lo tiene que devolver. Así que a Jocabed se le dio la orden de convertirse en la sierva de su propio hijo con el objetivo de criarlo. Se le asignó una pequeña vivienda cercana al palacio. Ustedes se recuerdan un poco y han leído sobre los egipcios. Tenían una religión muy espiritista, muy dada al culto a los muertos, a la brujería y este tipo de cosas. Pero cerca de ese ambiente, Moisés estaba siendo criado por su madre. Sin predicadores, sin escuela sabática infantil, sin sociedad de jóvenes, sin una escuela de iglesia, una mujer solitaria en la oscuridad de la medianoche de Egipto, oró y lloró por su hijo. A través de sus lágrimas y oraciones enseñó a su hijo el mayor y mejor de los conocimientos: el temor a Dios sobre todas las cosas y el amor a su pueblo. Lo hizo tan bien Jocabed que cuando su hijo creció y estuvo en edad de decidir, el deslumbrante esplendor de Egipto no lo cegó. Moisés se vio en un dilema. Por un lado estaba el trono, el mayor asiento de autoridad y poder en el mundo de su época, al cual estaba destinado, pero por otro lado estaba una banda de esclavos. Una banda de esclavos que su madre le había enseñado que eran su pueblo. Ella en sus paseos diarios le mostró a los israelitas vestidos solo con sus taparrabos, envueltas sus cabezas con retazos de tela, cavando con las manos desnudas en los pozos de arcilla, con el lomo marrón curtido por el sol y por el látigo del capataz.
envueltos por un olor a ajo y cebolla, la madre de Moisés le dijo: hijo mío, este es tu pueblo. No puede ser, exclamó Moisés. Estos son un estrato tan bajo de la humanidad. Pero Jocabed le había enseñado tan bien a Moisés que cuando Moisés llegó el momento de decidir, escogió a esa banda de esclavos como sus compañeros de toda la vida. Sabía el significado de tal elección y viene una pregunta. Cuando tu hijo o tu hija, los que sois padres, se encuentran frente a la gran decisión de sus vidas, cuando el mundo les ofrece posición, placer, honor, si tan solo renuncian a su fe, ¿qué es lo que van a escoger vuestros hijos? ¿Os parecerá que el pueblo de Dios hoy es tan insignificante y sin futuro? Recuérdales lo que hizo Moisés. Moisés solo tenía un grupo de esclavos pisoteadores y cavadores de barro para elegir como su pueblo, y se unió a ellos con todo su corazón y los amó hasta el final, y nunca lamentó haber tomado esa decisión. Ahora cambiemos de panorama, y ahora tenemos a nuestro héroe, un hombre guapo, inteligente, preparado, rodeado de un grupo de ovejas malolientes en medio del desierto de Madián. El futuro príncipe de Egipto ahora está como un don nadie, haciendo el trabajito de un pastorcillo por unos pocos monedas. La biografía de Moisés la podemos dividir en 3 segmentos de 40 años cada uno. Dwight L. Moody lo hace de la siguiente manera, y él dice que Moisés vivió 40 años pensando que era alguien, vivió otros 40 años pensando que no era nadie, y terminó sus últimos 40 años experimentando lo que Dios puede hacer con alguien que es un don nadie. 40 años en el desierto. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre tan inteligente con un futuro tan brillante en medio del desierto de Madián? ¿Por qué este gran intelecto tenía un trabajo de pastorcito? La respuesta es porque no estaba preparado para su gran tarea. Era un hombre de mal genio que podía sacar una daga en un impulso, clavársela en la espalda a un hombre y luego enterrar su cuerpo en la arena. Tardó 40 años en el desierto para aprender las lecciones que le iban a ser útiles para cumplir la misión de su vida. Las ovejas le enseñaron a Moisés las lecciones que necesitaba aprender. Al final de los 40 años, Dios dijo de Moisés: es el hombre más manso de toda la tierra. Es posible que si nos ponemos a pensar en Moisés, 40 años, hermanos, en el desierto, Moisés podría haber pensado: esto es una pérdida de tiempo. Mira en lo que has acabado, Moisés, por seguir al pueblo de Dios. Y mucha gente hoy en día puede estar pensando lo mismo. Parece que tus días se están perdiendo irremediablemente en tu propia experiencia en la escuela del desierto. Pero Dios, queridos hermanos, siempre está allí, aún en medio de nuestro desierto, esperando el momento propicio para llamarnos, cuando hayamos aprendido las lecciones que necesitamos aprender. Y eso fue lo que pasó. Nada bueno podía salir de aquel desierto. Eso pensaba Moisés, pero Dios, hermanos, es extraordinario, y donde tú no ves posibilidades, Dios siempre ve posibilidades.
y puede sacar algo extraordinario de nuestros desiertos. No hay proceso de cambio, no hay transformación sin tiempo y sin sufrimiento. Me llama mucho siempre la naturaleza. Me encanta ver los troncos de los árboles. Os animo a que busquéis en internet. Hay una exposición sobre la piel de los árboles en donde un fotógrafo se dedicó a sacar instantáneas de las pieles, de los troncos de los árboles. Y ustedes saben que para que un árbol tenga arrugas en el tronco, deben de pasar años. Y lo interesante es que cada año el tronco del árbol va, por decirlo así, cambiando, va mudando, y la piel o los trozos que caen a los pies del árbol son llenadas por musgo, por hongos, y luego esto vuelve a las raíces del tronco con la lluvia, con la humedad, y el árbol coge energía de esas cáscaras. No hay proceso de transformación sin tiempo y sin sufrimiento. Dejemos ahora a Moisés pastor y trasladémonos unos años más. Ya ha salido de Egipto y ahora está rodeado por un grupo de personas que lo quieren apedrear. Le están gritando, lo quieren matar. Nadie, queridos hermanos, después de todo lo que hizo Moisés por ese pueblo, ni uno solo le dio las gracias. Después de todos los esfuerzos y sacrificios que hizo Moisés para complacer a este pueblo, nunca pudo complacerlo. Estaba solo. Cuando tuvieron sed y sus hijos clamaron por agua, la gran multitud se levantó como una nube de tormenta contra Moisés, el cual estaba solo. ¿Qué podía hacer contra estos esclavos ignorantes, enloquecidos, que buscaban piedras para aplastarle el cráneo? Solo podía hacer una cosa: huir a Dios. Habló con Dios y Dios le dijo: no te preocupes, sacaré agua de la roca. Y así lo hizo Dios. El pueblo se calmó. Luego otro momento. Ahora el pueblo está arremolinado contra él. No tienen pan para comer y están gritándole a Moisés: nos sacaste de Egipto para traernos a este desierto. No tenemos carne, no tenemos ajo, no tenemos cebolla. Nos trajiste para morir acá. Parece que el ideal más elevado de este grupo de personas era los ajos, la carne y las cebollas, y la adoración a los ídolos. Ni un solo gracias, dice Moisés, he oído de los labios de este pueblo. Saben, queridos hermanos, cuando te uniste a la iglesia, tú creíste que te ibas a encontrar con un grupo de ángeles listos para la traslación. Esperabas encontrar aprecio, amor, comprensión, un ambiente de ternura. Pero cuando despertaste, te diste cuenta que aquí en la iglesia también hay crítica, hay calumnia, hay pleitos, hay disensiones. Esperabas que alguien te tendiera la mano cuando más lo necesitabas. Esperabas que alguien te dijera gracias por tu servicio prestado. Y te pusiste a pensar: ¿será realmente este el pueblo de Dios? El mundo que no cree en Dios me trata mejor que estos. Si un día piensas así, no olvides el cántico de Moisés y del Cordero. Moisés no solo no fue apreciado y continuamente se le encontró fallas, sino que su vida estuvo en peligro una y otra vez en medio del pueblo al que había dado su vida para poder sacar de Egipto. Cuando sientas la tentación de dejar al pueblo de Dios, desearía que tuvieras algo en mente. El pueblo de Israel, finalmente, ustedes conocen bien la historia, no estoy inventando nada. El pueblo de Israel cayó tan bajo en la adoración del becerro de oro en el capítulo 32, que Dios le dijo a Moisés: estoy cansado de este pueblo y lo voy a barrer. Pero le dijo una oferta tentadora a Moisés: de ti, Moisés, voy a sacar un pueblo mejor. Moisés pudo haber pensado: tienes toda la razón, Señor,
De esta banda de vulgares no vamos a sacar nada. De esta mafia inculta, amadores de ajos y cebollas, no podemos sacar nada nuevo, nada bueno. Pero de mí, Señor, de un hombre culto, educado, es todo lo que necesitas para obtener una nación real. Ah, queridos hermanos, muchos adventistas hoy en día, si el Señor les dijera, voy a barrer a los adventistas del séptimo día, pero de ti haré una mejor iglesia, no tardarían en decirle, a por ellos, Señor, consúmelos, esta iglesia mundana y pecadora. Lastimosamente, este tipo de cristianos celosos nunca entonarán el canto de Moisés y del Cordero. Moisés no estaba pensando en sí mismo, Moisés no estaba buscando la fama o el honor. Hace rato Moisés había renunciado a todo eso para seguir al Señor. Las ovejas, la soledad del desierto, el sufrimiento le habían hecho reconocer que lo único realmente valioso e importante en esta tierra es el temor a Dios y el amor a su pueblo. Lo repitió una y otra vez. Le repitió a Dios una y otra vez, perdónalos, Señor, perdónalos. Pero llega un momento en que Moisés siente que sus ruegos no tienen ningún fruto. El pueblo ha caído tan bajo que Dios está determinado a destruirlos. Y en eso Moisés recuerda que le queda una cosa más. Y Moisés le dice, si no perdonas a este pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. ¿Estás preparado para cantar el cántico de Moisés y del Cordero? Moisés amaba a ese pueblo tanto que estaba dispuesto a perder su propia vida eterna con tal de que esa banda de esclavos fueran perdonados por Dios. Finalmente, para no perder a Moisés, Dios perdona al pueblo. Debido a su amor por ese pueblo, Moisés estuvo dispuesto a descender a la destrucción. Esto, hermanos, es un eco de lo que muchos siglos después Cristo haría en el Calvario. En el caso de Moisés y en esta tierra hay gente que ha dado su vida por personas que merecen vivir. Pero en el caso de Moisés estaba prácticamente arriesgando su vida eterna por un grupo de personas que no merecían vivir. No es de extrañar que las Escrituras vinculen el nombre de Moisés con el del Cordero, como el canto triunfal de victoria del pueblo de los redimidos. ¿Te sientes ofendido por la más mínima afrenta en la iglesia? ¿Dispuesto a sacudirte el polvo de los pies y dejar al pueblo de Dios hoy? La crítica que escuchas en el pueblo de Dios por parte de enemigos, disidentes, gente que clama por reformas, te vuelven contra la iglesia y te hacen pensar, ¿esta iglesia es una iglesia que se ha convertido en Babilonia? O como el Moisés de antaño dirás, ellos son el pueblo de Dios y me quedaré con ellos hasta que aparezca la Canaán celestial. Si ustedes se recuerdan la triste historia de Moisés a esta altura, Moisés no entró a la tan ansiada tierra prometida por un error, un solo error. ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Qué clase de amigo de Moisés era Dios? Un solo error. El pueblo está otra vez intentando apedrear a Moisés. Tenemos sed, queremos agua. Y Moisés, cuando está en medio de esa presión, dice, bueno, rebeldes, palabra de Moisés, ¿debemos sacarles agua de esta roca? No había terminado de decir esta frase cuando se recordó y dijo, ¿qué he hecho? Automáticamente, después de haber dicho esto, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida.
40 años en el desierto, aguantando a este pueblo duro de cerviz, sufriendo el calor, sufriendo la sed, caminando, y que de repente Dios le diga a Moisés, no entrarás. A Moisés se le rompió el corazón. Moisés tenía su corazón puesto en ir a la tierra prometida. La esperanza de estar en esa tierra que fluía leche y miel, el solo pensar en ese momento era lo único que le daba aliento cuando el pueblo lo intentaba matar. Espérense, decía, cuando el pueblo lo criticaba, cuando el pueblo murmuraba de él, esperen cuando lleguemos a ese maravilloso país que Dios nos tiene preparados. Les escucharé gritar de gozo y alegría. Pero Moisés no iba a entrar. No entrarás. Sube al monte, le dijo Dios, y allí morirás. Pero Moisés conocía el corazón de Dios y sabía que podía convencerlo y comenzó a orar. Moisés sabía lo que podía hacer la oración y empezó a decir, Dios, déjame ir. Quiero ver la tierra. Quiero entrar. Padre, déjame ir. Tú sabes lo difícil y presionado que he estado con esta gente todos estos años. Especialmente ese día fatal que cometí el error. Pero, oh Padre, déjame ir y ver la hermosa tierra. Moisés sabía cómo tocar el corazón de Dios y Dios llega a un momento, la súplica de Moisés está tirando tanto del corazón de Dios que Dios le dice, mira, basta, no se hable más, no entrarás. Con un sollozo, Moisés le dice a Dios, ¿debo morir en esta tierra? Y la respuesta no se hizo esperar. Ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés, sube a la montaña de Abarim y contempla desde allí el monte Nebo en el territorio de Moab frente a Jericó y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte al que vas a subir morirás y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados. Imaginad la escena, hermanos. Moisés se aparta de la congregación y se encamina silencioso y solitario hacia la ladera del monte. De pie en aquella cumbre solitaria, contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro. Recordó la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera para librar a Israel. Recordó con amargura y tristeza que todo su esfuerzo durante 40 años de casi los 2 millones de judíos que salieron de Egipto, solo 2, Josué y Caleb, iban a entrar a la tierra prometida. ¿Qué hice con mi vida?, pudo haber pensado Moisés. Todo fue un fracaso. Pero mientras Moisés examinaba el resultado de sus arduas labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pueblos y sacrificios, pero nunca se arrepintió de haber escogido a ese pueblo. Aun cuando Dios propuso relevarle a él y destruir al rebelde Israel, Moisés no pudo consentir en ello. Aunque sus pruebas habían sido grandes, había recibido demostraciones especiales del favor y del amor de Dios. Había obtenido una experiencia grande durante la estadía en el desierto. Decidió con prudencia, al preferir sufrir aflicciones con el pueblo de Dios, en lugar de los tesoros superfluos de este mundo. Moisés, queridos hermanos, murió con el corazón roto. Su fuerza seguía intacta. Subir, se cree que el monte, la cumbre del monte Pisgah,
se alcanza después de caminar aproximadamente 1.360 metros. Estamos hablando de 2,5 kilómetros. Un hombre de 120 años, eso es una maratón para esa edad, pero Moisés lo hizo. Tenía la vista perfecta, el texto nos dice que estaba prácticamente con fuerza con lozanía. Pero Moisés murió con el corazón roto, y cuando Moisés muere también se rompe otro corazón, que es el corazón de Dios cuando ve a su hijo morir. Dios envía a Jesús para llevar a Moisés al cielo, amándolo tanto que no podía esperar más tiempo, y dijo a Jesús: levántalo y tráemelo para que pueda tenerlo en mis brazos. Más tarde, cuando las circunstancias parecieron desalentadoras para Cristo, Dios envía a Moisés para que diga palabras de consuelo a Jesús. El líder del Éxodo también había estado solo en medio de las circunstancias difíciles. En la cima de la montaña se sentó junto a Jesús y repitió la historia de su gran desilusión y cómo su sacrificio por la gente no trajo más que angustia, problemas y pesares. Cristo tomó valor de los consejos. Cristo tomó en cuenta las palabras de Moisés y avanzó decidido para salvarte a ti y para salvarme a mí. Amo a Moisés por el gran consuelo que dio a Jesús. Cuando Jesús necesitó la tierna voz de un corazón que le comprendiera, allí estuvo Moisés. Por eso no es de extrañarnos que esos dos corazones rotos por las injusticias, por el desprecio de los que decían ser sus amados, latan juntos en el mundo feliz más allá, en ese bendito país en el cual todos nosotros un día cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Estarás ahí para cantar? ¿Estarás ahí para entonar tu voz en el cántico de Moisés y el Cordero? Todo el universo, todo el cielo se detendrá a escuchar tu voz, mientras nos unimos todos en la canción que hace que los ángeles permanezcan anonadados. Qué emoción será cuando Cristo levante la mano y el gran coro comience a cantar en la tierra donde nació la canción, en el mar de vidrio mezclado con fuego, mientras la gloria de Dios brilla en el tranquilo mar de cristal. Oh, queridos hermanos, yo espero que todos ustedes y yo estemos allí y que cantemos juntos por la eternidad el cántico de Moisés y del Cordero. Termino con una poesía, un trozo de la poesía de Francis Alexander Sess. Escribió esto y dijo: junto a la montaña solitaria de Nebo, a este lado de la hora del Jordán, en un valle en la tierra de Moab, hay una tumba solitaria. Pero nadie cavó ese sepulcro, ni nadie lo vio jamás, porque los ángeles de Dios volcaron el césped y pusieron allí al muerto. Oh tumba solitaria en la tierra de Moab, oh colina oscura de Bet-peor, háblanos, habla a estos nuestros corazones curiosos y enséñales a callar. Dios tiene sus misterios de gracia, caminos que no podemos discernir, los esconde profundamente como el sueño secreto del que tanto amaba. Que el Señor les bendiga.